este tiempo y aprender y conocer de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude. Permítenos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, terminamos la carta a Filemón. Habrán preguntas, ¿verdad? Voy a dar un tiempo para las preguntas, un tiempo para dudas, si en algún momento hubiera. Pero sí hay un par de interrogantes que debemos de, por lo menos, cuestionarla, ¿verdad? O hacernos valga la redundancia, hacernos la pregunta, ¿cómo terminó la historia con Filemón y Onésimo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Onésimo llegó delante de Filemón con esta carta? Lo decíamos hace un par de semanas en su mano y se la entregó a Filemón, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado, ¿verdad? ¿Qué efecto surgió en la vida de Filemón? Ver nuevamente a Onésimo y tener la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Pues, muchas cosas del por qué hizo lo que hizo y por qué regresa o cómo fue recibido Onésimo, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? No habrá una respuesta a ciencia cierta hoy por hoy, pero por lo menos yo diría tres pistas que podríamos nosotros eh, marcarlas en esta serie de preguntas que nos estamos haciendo, ¿verdad? Con respecto a esta carta. La primera pista podríamos decir, si Filemón no hubiera reaccionado bien a esta carta que Onésimo estaba llevando, o bien no merecía los elogios que Pablo mismo le escribe a Filemón, versículo 4, el versículo 6, ¿verdad? O Pablo no tenía el don de persuasión con el que ahora mismo está escribiendo, o los argumentos, ¿verdad? Espirituales que venimos viendo en todo el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Y específicamente el versículo 5, Filemón tenía un auténtico amor y fe hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Es una palabra bien marcada, bien clave en la carta donde Pablo hace referencia a estas características que Filemón tiene, ¿verdad? Y entonces cae por su peso que tiene que haber respondido Filemón de una manera en la cual la petición de Pablo fue aceptada, ¿verdad? Esa podría ser una pista, diría yo, ¿verdad? Pablo conocía quién era Filemón, ¿verdad? Y allí enfatiza, ¿verdad? Él conocía el auténtico amor y la fe hacia el Señor Jesucristo. Podríamos decir, la respuesta es, aceptó a Onésimo, dio la oportunidad a Onésimo, ¿verdad? Y trabajó de la mano en el ministerio con Onésimo, podríamos decirlo. La segunda pista, a finales del primer siglo, un personaje ahí, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, escribió una carta en la que hace referencia a un tal Onésimo, obispo de Éfeso, ¿verdad? Sería como complicadísimo decir, este Onésimo es el Onésimo de Filemón, el escrito está, ¿verdad? Y podría ser una referencia al Onésimo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Puede ser, puede haber una posibilidad y podríamos imaginarnos eso, ¿verdad? Que tarde o temprano Filemón le dio la libertad a Onésimo y Onésimo se dedicó al ministerio, ¿verdad? A la obra misionera y a la obra pastoral. Podríamos pensarlo que es así. La tercera pista, ¿verdad? Aunque, pues sí, casi diría yo por lógica, si no hubiese sucedido lo que Pablo estaba pidiendo, ¿verdad? Y que, pues sí, podríamos decir, esta es la pista que podríamos hasta cierto punto imaginarnos que es lo más aceptable entre nosotros aquí en el estudio que estamos llevando, es que si no hubiese sido una carta a la cual Filemón le hubiera puesto atención y hubiera hecho lo que Pablo le estaba pidiendo, esta carta no hubiese sido incorporada en el canon. Es decir, si Filemón en su carta, al recibir esa carta, Filemón hubiera dicho, la verdad es que yo no quiero hacer lo que Pablo está pidiendo, ¿verdad? A mí no me interesa lo que Pablo está diciendo con respecto a perdonar a mi hermano, con respecto a darle una oportunidad, ¿verdad? A que haya un tema de restauración. Lo que voy a hacer es, la carta es mía, de nadie más,
¿verdad? Yo lo que voy a hacer es, la rompo, la destruyo y no ha pasado absolutamente nada. Pero si la carta está hasta el día de ahora en la Biblia para nosotros, es porque para Filemón esto fue muy importante. Y no solo para él, sino que comenzó a mover esa carta en las demás iglesias al punto que todos sabían del tema valioso de la enseñanza de la reconciliación, ¿verdad? Entonces podríamos decir el desenlace de esta carta de Filemón fue un desenlace feliz, ahí yo podría concluir, ¿verdad? En el cual Filemón hizo conforme a las peticiones que Pablo estaba pidiéndole con respecto a Onésimo, ¿verdad? Aceptar a Onésimo, recibirle y como lo veíamos en semanas anteriores, no solamente recibirle, sino Pablo pone un énfasis en que yo sé que tú vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Ese mucho más, decíamos en la clase, podría sugerir liberarle, ¿verdad? Con el tema de esclavitud, podría sugerir y pareciera, ¿verdad? Que así se hizo. Ahora, antes de terminar esta reflexión, está como que o conviene decir, diría yo, ¿verdad? La relación entre el cristianismo y la esclavitud. ¿Qué de esto para nosotros? ¿Qué postura Pablo estaba adoptando en este mismo punto en el cual Onésimo era un esclavo, ¿verdad? Filemón era un señor de una casa y tenía esclavos, pero también era una persona que estaba aprendiendo las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo hacemos que esto se mantenga, ¿verdad? Y sin afectar. Bueno, la posición de Pablo, ¿verdad? Definitivamente es en contra de la esclavitud como institución, pero sin exigir a los cristianos algo, una transformación en sus vidas, ¿verdad? Algo que pasara en sus vidas, difícilmente él iba a venir y enseñar algo contrario a lo que de una u otra manera en ese momento se estaba enseñando. Aunque el punto para nosotros es bien claro, ¿verdad? Hoy por hoy el tema de la esclavitud está casi que lejos de nuestra realidad, pero hay puntos claves, ¿verdad? El ser humano fue creado por Dios con dones de mando y señorío. Génesis 1:28, ¿verdad? Así que el ejercicio humano de mandar y señorear no es algo malo en sí mismo, ¿verdad? No es algo malo, sino algo dado por Dios. Eso lo tenemos nosotros claro, Génesis 1:28. Pero el contexto en el que Dios concedió esto, que algunas personas lo toman para decir, bueno, yo puedo mandar y señorear sobre otros, el contexto de las palabras de Dios fue puesto al hombre para que fuera mayordomo de la naturaleza, ¿verdad? No de hombres. Nunca leemos antes de la caída que Dios haya establecido que el hombre puede ejercer señorío sobre otros hombres, sobre otros humanos, ¿verdad? No ese es el punto. Entonces, estamos ahí, claros y entendidos para que después con un tema como este no haya un momento en el que alguien venga y diga, bueno, pero si Filemón y Onésimo era su esclavo, entonces, y Pablo lo aprobó, entonces no tenemos ningún problema con tener nosotros de esclavos. Sí, en nuestras casas podría haber personas que trabajan en el tema de la servidumbre, pero no son esclavos. ¿Cómo debe ser el trato? Pablo nos lo explica en la carta de Filemón, cómo debe de ser el trato a las personas que trabajan en nuestras casas, ¿verdad? La tiranía del hombre sobre su prójimo es consecuencia definitivamente del pecado en la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo tratamos nosotros a otras personas? Eso tiene que ver con el pecado que hay en el mundo. Definitivamente, ¿verdad? A partir entonces de ese momento, las relaciones humanas se han caracterizado por prepotencia, por egocentrismo, ¿verdad? Por el abuso y la injusticia. Eso es así a partir del momento del pecado, a partir del momento de la caída del hombre, y ya sabemos nosotros en todo esto. Ahora, siempre va a existir en la sociedad una tendencia hacia la desigualdad. Siempre va a ser así. Siempre hacia la tiranía, hacia la injusticia laboral, hacia las divisiones entre ricos y pobres, a la rivalidad, ¿verdad?, entre amos y empleados. Siempre va a estar esto. Ahora, ¿consecuencia de qué?
consecuencia de la caída. ¿Cuál es el consejo de Pablo entonces? Conforme a lo que vamos aprendiendo en las escrituras, nosotros debemos de ir tratando a las demás personas conforme a ese conocimiento, ¿verdad? Aquí podríamos venir y decir cómo hacer. Yo diría, no es correcto. Cada uno va a ir aprendiendo conforme al estudio de la palabra cómo tratar, sea un jefe, sea un empleado, ¿verdad? Sea una persona con beneficios económicos y sea una persona que no tiene muchos beneficios económicos. ¿Qué hacer? La palabra de Dios va a ir dando el qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Y en Filemón hemos aprendido cómo debe de ser el trato hacia las demás personas. En este caso, ¿verdad? Entre posiciones totalmente diferentes, en este caso, ¿verdad? Así es que el mundo caído definitivamente es el que generó todo este sentido en el que debemos de entender las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que regulan la esclavitud. Y en ese contexto entonces es donde Filemón está escrito y donde Pablo no interviene y quiere hacer un cambio radical de este contexto, sino lo deja en el entendido a Filemón del conocimiento que él tiene, el amor que tiene por Cristo, ¿verdad? El conocimiento adquirido en la palabra de Dios es el que le va a llevar, le dice Pablo a Filemón, a tomar la decisión de qué hacer con esta persona, ¿verdad? En específico con Onésimo. ¿Qué va a hacer con Onésimo? Esa es la decisión que debe de tomar Filemón. Como lo dije hace un momento, podríamos creer que la decisión que Filemón tomó fue liberarlo de la esclavitud y darle una posición ya no como esclavo, como Pablo le pedía, sino más que como esclavo, como un hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces, hay detalles, puntos en los cuales Pablo estaba haciendo el énfasis a Filemón de cómo tratar esta situación. Entonces, la solución de Dios para las injusticias sociales, por lo que hemos visto, ¿verdad? En Filemón, no es que la iglesia luche para mejorar la sociedad por medio de lo político o lo legal, ¿verdad? Por supuesto, la iglesia se va a solidarizar, eso es un hecho, ¿verdad? Con todos los intentos genuinos de eliminar cualquier injusticia social, pero esta no es una función principal de la iglesia, ¿verdad? No es lo que debe de hacer, no es el por qué la iglesia debe de saber que está luchando, ¿verdad? Contra este problema y conseguir los resultados. No, no es esto, ¿verdad? No, no llega a la raíz del problema de esta forma. No, no va a conseguir crear una sociedad definitivamente justa. Va a ser bien complicado. La iglesia tiene una utilidad más importante, ¿verdad? En un momento determinado, la iglesia puede ser llamada a participar en una lucha social. Lo puede hacer, ¿verdad? Es bien conocido ejemplo, ¿verdad? De evangélicos ingleses que participaron y que introdujeron leyes humanitarias, ¿verdad? Para que la sociedad y los efectos de la colonización fueran haciendo cambios, ¿verdad? En las sociedades, o por lo menos en las colonias donde estaba, es bien claro. Pero la iglesia no está llamada al 100% a eso, ¿verdad? La iglesia va a venir y va a transformar la mente de la persona, ¿verdad? Va a transformar su manera de pensar, su manera de actuar. ¿Quién? El evangelio va a transformar a cada una de las personas. Sí podemos hacer lo que digo hace un momento, sí lo podemos hacer. La solución de Dios para la injusticia humana definitivamente no consiste en poner parches en la sociedad actual. Bien complicado, ¿verdad? Pero no va a ser así, sino en la creación de una sociedad totalmente nueva. Y lo vemos más adelante, ¿verdad? En algún momento aquí en 5E habrá un estudio que tenga que ver con la vida eterna, con el reino de Cristo. Entonces, ahí entonces es toda esta situación que vemos de injusticias, toda esta situación que vemos hasta cierto punto de esclavitudes, va a ser restaurado, completamente restaurado, ¿verdad? Pablo da una pincelada y dice, bueno, un cristiano, ¿cómo debería de tratar a una persona que trabaja para él?
especialmente si esa persona que trabaja con él o para él también es cristiano. ¿Cómo debe de ser tratada esa persona? ¿Verdad? Otra carta paralela, Pablo hace el énfasis, Colosenses también nos decía, amos, cómo tratar a los siervos, pero también siervos, cómo tratar a los amos, ¿verdad? Y va compensando, Pablo, en esta sintonía, ¿verdad? Hace el énfasis, Pablo, de nuevas relaciones basadas en completa igualdad. Ahí es donde Pablo está enfatizándole a Filemón el, 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 el el trabajo que él debe de hacer como cristiano, ¿verdad? Igualdad es lo que le está pidiendo y dignidad. Dos cosas bien importantes que Pablo le dice a Filemón, tú tienes que tratar a Onésimo con igualdad, pero también con dignidad en el Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de Pablo, ¿verdad? Es una vida, es una misma vida en el Espíritu compartida por todos. Así, ¿verdad? En la pertenencia de toda una misma familia, ¿verdad? Y por lo tanto, una práctica de una nueva relación fraternal. Ese es el énfasis que Pablo pone para la vida de los nuevos creyentes, sean en este contexto, ¿verdad? En la vida de Filemón y Onésimo, esclavos, o sean una clase social totalmente diferente. Ustedes tienen que vivir, dice Pablo, en igualdad y en dignidad en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ustedes deben de compartir todo. Ustedes deben de pertenecer a una misma familia. Ustedes deben de practicar una nueva relación fraternal. Eso debería de ser, dice Pablo, la vida cristiana, ¿verdad? Puesto que del momento que la iglesia es llamada a vivir y a testificar en el mundo, y en esta etapa de transición antes de la plena manifestación del reino, ¿verdad? Que es lo que todos esperamos, la palabra de Dios establece que las diversas relaciones sociales no han de ser abandonadas, sino que van a estar, van a existir, pero que van a ser temporales y van a desaparecer cuando llegue el reino de Dios. Y ese es el énfasis, ¿verdad? Entonces, hizo Filemón lo que Pablo le estaba pidiendo, podríamos decir, y yo lo repito, hizo lo que Pablo le estaba pidiendo. Y el texto dice, hizo aún un poco más de lo que Pablo le estaba pidiendo, ¿verdad? Es difícil, podría decir yo, es difícil, ¿verdad? Es complicado, se podría decir que es complicado, pero Pablo hace énfasis a Filemón y le dice que en base al conocimiento que él tiene, es ahí donde Dios va a obrar, ¿verdad? Y yo repito, y casi que cada semana venía repitiendo, la gracia de Dios esté contigo, ¿verdad? Esa palabra muy importante y clave en la vida de Filemón, que la gracia de Dios esté contigo, que el poder de Dios esté contigo para tomar la decisión de perdonar, para tomar la decisión de caminar con esa persona que te dañó, ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y esa es la petición que Pablo hace, ¿verdad? Ahora, en una situación en la que vivimos, en el contexto en el que vivimos, donde hay tanta maldad, hay tanto odio, hay tanto daño, ¿verdad? Que la gracia de Dios esté sobre nosotros para, para perdonar también, para caminar a la par de aquellos que en algún momento nos han hecho daño. Y si esto, yo lo pongo más complicado, ¿verdad? Y si esto implica que esa persona que nos ha dañado recibe a Cristo en su corazón, comienza a participar del estudio de la palabra, comienza a participar en congregarse, ¿verdad? Comienza a vivir una vida cristiana, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta, ¿verdad? Y como lo hemos visto en Filemón, la respuesta debería de ser participar con ellos, caminar, estar a la par, ¿verdad? Y seguir. Esto es la iglesia. Y esto es lo que Pablo le pide, ¿verdad? La prioridad de la iglesia es establecer justicia por medio del evangelio. Y eso es lo que Pablo está pidiéndole a Filemón. Filemón, hay que ser justo por medio del evangelio. En la vida de Onésimo, Onésimo se ha arrepentido. Onésimo quiere una segunda oportunidad, hay que darle esa segunda oportunidad. ¿Cómo? A medias, parece que no, ¿verdad? Ahora, por medio de la transformación del hombre, sí, la iglesia va a trabajar en la vida de todas estas personas, de todos nosotros,
por medio de esa transformación que vamos a tener nosotros interior, ¿verdad? Y eso, definitivamente, esa transformación interior, solo Jesucristo la puede efectuar. Y eso es lo que Pablo vio en Onésimo, esa transformación en la vida de Onésimo. Y eso es lo que Pablo le está transmitiendo a Filemón. Filemón, Onésimo ha sido transformado por Cristo. El Evangelio ha transformado la vida de Onésimo. Entonces, Onésimo debe de tener una oportunidad. Y Pablo apela a que también Filemón ha sido transformado por Cristo, para que tenga la capacidad de perdonar. Y este es el resultado de lo que la iglesia tiene que hacer en la vida de las personas. Pero Pablo dice, dentro de la iglesia, el evangelio va a transformar la vida de las personas. Y cuando las personas estén siendo transformadas, entonces la sociedad va a cambiar. Es la única forma en la que la sociedad puede cambiar, ¿verdad? Voy a abrir el espacio para comentarios, para preguntas. Es la última clase. Podrían haber preguntas, podrían haber comentarios también para que cerremos ahora sí esta clase. Solo vemos 3, así es que va a ser bien interesante, ¿verdad? ¿Comentarios o preguntas? Bueno, es muy como que tener cuidado, ¿no? Cómo reaccionamos, independientemente si son compañeros o amigos y todo eso, incluso los que están sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, maestros, jefes, lo que sea. También las cosas no son solamente del jefe o para abajo, sino también de abajo para arriba, ¿no? Sí. Porque así como esto se puso, no solamente, bueno, ahora es Señor y Rey sobre todos nosotros, pero Él también se puso en la posición de servicio para Ujú, servir a otros. Entonces es de ambos lados quienes toman quienes que deben tener la responsabilidad. ujú. Sí. ¿Algo más? Bueno, ahí, ¿verdad? ¿Es fácil o es sumamente difícil, ¿verdad? El poder practicar la libertad en Cristo, pero va a depender de la gracia de Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Ahí va a estar el detalle, ¿verdad? Nuestra mente puede pensar lo que hace falta es que, que yo haga, que yo diga, que yo decida, pero cuando el Evangelio está transformando, muchas veces el pensar para nosotros no es muy importante en el sentido de si lo que voy a hacer es correcto o no es correcto. Voy a ser obediente, ¿verdad? Y Dios no se va a equivocar en ese sentido, ¿verdad? Lo que voy a hacer va a ser por obediencia y el Señor sabe por qué lo está pidiendo, cómo lo está pidiendo, ¿verdad? Entonces, no hay donde, en el caso de Filemón, no hay donde equivocarse en la decisión que él tenía que tomar porque estaba siendo obediente a la palabra, ¿verdad? Y Pablo había enfatizado ya en varios versículos características de la vida de Filemón donde hace énfasis la obediencia que él tiene, ¿verdad? El testimonio que él tiene, la disposición que él tiene, la gente que está alrededor de Pablo hablando de Filemón, de quién es Filemón haciendo las cosas que se le piden. Entonces, para Filemón no era algo difícil, no era algo que tenía que pensar, simple y sencillamente tenía que ser obediente. Y lo hizo, ¿verdad? Parece que sí lo hizo y gracias a Dios por eso, pues, porque sí se puede reconciliar relaciones que están rotas, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra, ¿verdad? Y ahí está el tema, ¿verdad? Diría yo, la obediencia, podríamos nosotros fácilmente cerrar varios círculos que nosotros o que otras personas han ocasionado y han dejado esas rupturas en nuestra vida. En la obediencia a la palabra, nosotros podríamos fácilmente
cerrar esos círculos, ¿verdad? Y Filemón nos enseña que sí se puede. Ahora, podríamos estar en el lado también de Onésimo, siendo aquellos que ocasionan, ¿verdad? Esas rupturas. También en la obediencia, Onésimo pudo decidir no ir donde Filemón. Onésimo pudo decidir no ir a dejar esa carta, ¿verdad? Pero en obediencia él hace lo correcto y también permite que el corazón de Filemón sanara. Entonces, de donde queramos ver el punto, ¿verdad? La obediencia siempre va a ser clave para que podamos restaurar, ¿verdad? O podamos sanar las heridas, las situaciones, los conflictos que en algún momento se pudieron haber generado. No sé, si no, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Yo les decía al inicio, va a ser corto, ya es la conclusión de este estudio. Si no hay otro comentario o pregunta, llegaríamos hasta aquí. Bueno, oremos entonces, démosle gracias a Dios y nos vemos en la siguiente materia, ¿verdad? Gracias por el tiempo también. Oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos este tiempo de aprender, de conocer más de tu palabra y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos